Entonces vamos a leer Proverbios capítulo 4, versículos 3 a 9. Cuando yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre, entonces él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. No la abandona a ella, valora sobre ti, ámala y ella te protegerá. Los principios es la sabiduría, adquirir sabiduría, y con todo lo que obtengas, adquirir inteligencia. Estímala y ella te ensalzará. Ella te honrará y tú la abrazas. Guirnalda de gracia pondrá en tu cabeza, corona de hermosura te integrará. Señor, gracias por este día, gracias por tu fidelidad, tu palabra, Señor. Muchas veces simplemente pasamos por proverbios y lo vemos como solamente dichos buenos, pero estos dichos acá son divinos, porque apunta a Cristo, Señor. Que nosotros podemos entender el temor tuyo a través de Proverbios capítulo 4, versículo 3 a 9. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Se escucha, no? Sí. Ok, perfecto. La semana pasada vimos el mandato de escuchar y prestar atención a la sabiduría de Dios. Hoy nos centraremos en la sabiduría de Dios mostrada en un padre a su hijo. Y sabemos que toda verdad y toda sabiduría procede de ¿quién? De Dios, que es la fuente. Él es la fuente de la sabiduría. Si no viene de Dios, es del mundo. Y si es del mundo, ¿quién es el príncipe del mundo? Satanás. Recuerda ese punto. Ahora, Dios transmite su sabiduría a través de los padres, pastores, maestros, mediante la aplicación de ella. Él usa el cuerpo de Cristo para impartir sabiduría. Y nosotros todos podemos leer, ¿cierto? Amén. Entonces podemos leer nuestra Biblia y aprender la palabra de Dios. Pero nuestros padres suelen ser las personas más impactantes que tenemos o tuvimos en nuestras vidas. Correcto. Ellos nos enseñaron cosas que a veces no entendemos o nos molestamos, y ahora como adultos, sí, tenían razón ellos. Pero nosotros podemos ver que su sabiduría muchas veces tenían principios bíblicos detrás de ellas, porque estaban fundadas muchas veces en la palabra de Dios. Y nosotros ahora vamos a ver a un padre hablando a su hijo sobre la sabiduría que su padre le dio. No para recordar, no para simplemente porque él quería impartir la sabiduría de Dios y afirmar la verdad. Entonces, muchas veces nuestros padres hablan: tú recuerdas cuando yo iba al colegio en la nieve sin zapatos y todo eso. Nos dan una historia larga. Tuve que caminar 20 kilómetros sin zapatos en la lluvia. A veces había leones también, acá no hay leones. Acá el papá está dando sabiduría porque en realidad comprobó esa sabiduría y ahora lo quiere impartir a su hijo. Un padre, una madre han pasado por muchas experiencias, han aprendido y aplicado la sabiduría de Dios y pueden instruir a sus hijos en los principios de Dios. Los padres no hablan de la ignorancia. Una vez más, los padres cristianos, los padres de Dios que son discípulos, los padres no hablan por ignorancia, sino por experiencias personales de pruebas, errores que les fueron dados por sus padres y ahora tienen la responsabilidad a enseñar a sus hijos y a sus nietos cuando pasa. Pero recuerda, no podemos instruir lo que no conoces, vives y crees. Si Correcto. no conoces Amén. la palabra de Dios, va a ser imposible
impartir el temor por los principios de Dios a tus hijos. Sería imposible. Tenemos que conocer, vivir y creer este libro. Tenemos que creerlo. Yo lo creo desde Génesis a Apocalipsis. Creo este libro. Creo la palabra de Dios. Pero si no lo creo, ¿tú crees que yo voy a impartir eso a mis hijos? Ni modo. Entonces, versículo 3 al 9 ilustran a un padre hablando a su hijo para que aprenda y obtenga entendimiento que viene solo de Dios. Y dice versículo 3 y 4, cuando yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre, entonces él me enseñaba y me decía, detenga tu corazón, mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Estos padres dedicaron tiempo en calidad y cantidad en instruir a sus hijos. Tiempo de calidad y cantidad en instruir a sus hijos. Porque esos hijos iban a llevar el apellido de la familia, lo más importante. Y esperábamos y orábamos el apellido de Cristo, de ser cristianos. Entonces ellos querían impartir eso a sus hijos. Y tenían que pasar tiempo con ellos en calidad y cantidad. Y nosotros normalmente vamos a jugar. Bueno, vamos a darle una cantidad de tiempo, 5 minutos, pero solamente 5 minutos. Y los niños necesitan más de eso. Correcto. Muchas veces no le damos más de eso. Y eso es algo que nosotros tenemos que ver. El versículo 3 menciona tanto el padre y quién más. El versículo 3, la mamá, ¿sí o no? Madre. La mamá. Los padres son la autoridad. Los padres son la autoridad de su hogar. Como cabeza establecido por Dios. ¿Quién es la cabeza de mi hogar? Mi persona. De la casa de Pastor Eddie y la hermana Elia, el Pastor Eddie. La casa de Nico es Nico. Y ahí sigue la lista. Leoncio es Leoncio. Los solteros, ustedes son cabeza de su hogar. Pero nosotros tenemos que entender que los padres son la cabeza del hogar establecida por Dios, pero las madres son de suma importancia. Las madres son de suma importancia. Ellas son las que cuidan a sus hijos, se levantan en la mañana. Ella puede testificar, Karina puede testificar. Cuando son bebés, lactando, ahí están las madres. Y muchas veces queremos menospreciar a las madres. Y hay algunas iglesias que menosprecian a las mujeres. No. Y nosotros no vamos a hacer eso, No. porque hemos visto. Pero los padres tienen que estar en la misma página en lo que van a enseñar a sus hijos basados en los principios bíblicos. Tenemos que estar en la misma página. Ambos padres son importantes y ambos padres necesitan estar en la misma página. No vamos a ver un pasaje y enseñar un principio bíblico a donde papi dice A y mamá dice B. Eso va a causar confusión en los niños. Entonces los padres tienen la responsabilidad como cabeza de hogar a guiar a sus esposas en cómo deben instruir a sus hijos basado en la Biblia. Yo tengo que mencionar ese basado en la Biblia, porque hay algunos hombres en la iglesia que todavía son inmaduros, que aplastan a sus esposas, y eso no está bien. Correcto. Somos uno en Cristo. Mi esposa y yo somos uno. Tú eres uno con tu esposo, con tu esposa. Entonces deberían trabajar juntos para instruir a sus hijos en principios bíblicos. Esposas, es su responsabilidad dejarse guiar por su esposo, porque hay algunas mujeres que no quieren soltar la autoridad. Han decidido, pasa. Pero si van a criar a los hijos en el temor del Señor, el papá y la mamá tienen que estar en la misma página. Correcto. Tienen que estar en la misma página.
Y muchas veces no estamos en la misma página. Tiene que haber unidad dentro de los padres para criar a un hijo en el temor del Señor, como Dios nos manda, como mayordomos. Somos mayordomos, ¿sí o no? Esos hijos, ya, Correcto. los hijos grandes, son mis hijos. No, son de Dios. Somos mayordomos de ellos. Y tenemos que criarlos en el temor del Señor, porque no son nuestros. Solamente bastan con nosotros por un tiempo. No debemos criar a nuestros hijos para nuestro beneficio egoísta. Tenemos que cuidarnos sobre eso. Yo voy a tener hijos para ayudarme en la chacra. Yo voy a tener hijos y voy a pagar su educación para que ellos me puedan mantener cuando soy viejo. No debería ser así. Y muchas veces criamos a nuestros hijos de forma egoísta. Pero acá estamos viendo a un padre instruyendo a su hijo en los principios bíblicos, él y su esposa, basado en principios que no cambian, basado en principios que no se basan en sentimientos, sino en cada palabra que sale de la boca de Dios. Pero si nosotros queremos ver familias piadosas, necesitamos criar hijos piadosos. Correcto. Y muchos de nosotros no queremos hacer eso. Tenemos que criar a nuestros hijos dentro del contexto de la iglesia local. Dentro del contexto de la iglesia local. Entonces, si Cristian o Miqueas o Diana hacen algo en cuando yo no estoy presente y ustedes ven, tienen la autoridad, el deber de decir algo. Si yo veo a Diosdado haciendo una tontería, ¿tú crees que yo me voy a quedar callado? Ni modo. No voy a hacer eso. Porque somos una familia. Y en la familia vamos a corregir, vamos a proteger, vamos a aconsejar como familia. Entonces hay muchos niños acá y eso es una gran bendición. Pero todos nosotros tenemos responsabilidad de esos niños, pero la mayor responsabilidad es sobre quién? Los padres. A mí no me va a importar más que los padres. ¿Okay? Tenemos que cuidarnos, porque a veces los padres no importan mucho y después nosotros tenemos más preocupación por ellos que ellos mismos. No debemos hacer así. Pero yo creo que ustedes vean, nosotros vamos a expandir la gloria de Dios, porque Dios dijo en Génesis, sean que fructíferos y multiplicarse. Estamos multiplicando la gloria de Dios a través de nuestros hijos. Ahora, no podemos salvar a nuestros hijos, pero podemos criarlos en el temor del Señor. Pero tenemos que entender, no podemos criar a nuestros hijos si estamos divididos. Porque hay un principio bien sencillo que vemos en la palabra de Dios. En Mateo 12, 22 a 28. Anótalo, márcalo en su Biblia. Y este principio es: una casa dividida no puede ¿qué? Permanecer. Una casa dividida no puede permanecer. De Mateo 12, de 22 a 28. Amén. Vemos acá, acusaron a Jesús que él estaba echando demonios en el espíritu de los demonios. Que fue mal. Y él reprendió a todas las personas. Pero el principio todavía se aplica. Una casa dividida no puede permanecer. Cuando los padres no están en la misma página, ¿tú sabes lo que va a pasar? Fractura, divorcio, separación. Los cristianos no tenemos ese. No. Nos casamos es por vida. Amén. Dígame ahora, por vida. Así es, amén. Los solteros es por vida. Pero yo creo que nosotros entendemos que tenemos que estar en la misma página. Y cuando el padre y la madre no están en la misma página, la crianza de sus hijos va a llevar a la destrucción, el fracaso, o peor, el éxito.
Los niños van a ser bien exitosos, médicos, doctores, ingenieros, pero van a rechazar a Jesús. Yo te doy un ejemplo. En el año 2019 en los Estados Unidos, en el estado de Texas, había un padre que fue demandado por su esposa y por su hijo, porque el hijo se identificó como un transgénero. El hijo ahora se identifica como una mujer y la mamá la apoyó y el papá dijo no. Entonces demandaron al papá y el papá perdió. ¿Por qué no estaban en la misma página? Puede causar mucho daño, eso es afuera de la iglesia, pero también pasa dentro de la iglesia, a donde no están en la misma página. Ahora, ese padre tiene que someterse a la locura del juicio, de llamar a su hijo, y el nombre, cambiaron su nombre, y después someter a ese niño a, vamos a decir, pastillas que van a bloquear los hormonas de su cuerpo. ¿Qué tontería es eso? Una vez más, una casa dividida va a llegar al fracaso. Entonces, también vemos acá, hay madres solteras, yo entiendo eso, hay madres solteras. Y el hecho que el padre abandone a sus hijos o no están separados, no es excusa a no ser lo bíblico. Tiene que hacer lo bíblico. Tiene que ser lo bíblico. Enseñar a tus hijos el temor del Señor. Tiene que enseñar a tus hijos el temor al Señor. Y no debería hablar mal de su papá o su mamá, si es padre soltero o madre soltera, porque eso no está bien tampoco. Pero debe enseñar a tus hijos el temor del Señor y no sea cómplice en el mal comportamiento, el comportamiento pecaminoso del padre. Yo siempre animo a todas las madres solteras acá para poner a los padres en qué? Una ayuda de la alimentación. Todas las mujeres en esta iglesia. Y yo creo que es lo correcto. Y si hay padres solteros acá, atiendan a sus hijos. No, hay que ella, mi esposa es así, él es así. Yo escucho todas las excusas. Y a mí no me importa. ¿Qué tiene que ver el hijo con tus tonterías? Correcto, nada. Nada. Ustedes se separaron, amén, pero el fruto de esa unión está ahí mismo. Y no tiene culpa de sus tonterías. Entonces, cría a tus hijos en el temor del Señor. Y una vez más, yo normalmente escucho tantas historias, cuentos horribles de la otra persona, del madre, del padre, pero una vez más, eso no nos excusa para hacerlo bíblico y enseñar a nuestros hijos el temor del Señor y tratar de vivir en paz con todas las personas cuando es posible. Pero recuerda, tú siempre vas a estar unido con esa persona a través de ese hijo. Entonces siempre piensa en eso. Ahora, este padre estaba hablando a su hijo, recordándole la sabiduría que su padre le dio, que era sólida, que era bíblica, que era salvadora. Y mira el consejo que le dio, versículos 5 y 6. Adquiere, así se dice, ¿no? Adquiere, disculpa, sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. No la abandones y ella velará sobre ti. Ámala y ella te protegerá. Está diciendo que la sabiduría de Dios debería ser lo más importante por lo que deberíamos esforzarnos. Quiero que ustedes capten eso. La cosa más importante en este mundo es la sabiduría de Dios encontrada en la palabra de Dios y específicamente en la persona de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Ahora, yo no estoy diciendo acá que no deberemos trabajar, no deberemos estudiar, no deberemos tener familia, no estoy diciendo eso, pero todas esas cosas deberían ser menos importantes en comparación de conocer la palabra de Dios y a nuestro Padre Celestial. La sabiduría es el conocimiento acumulado
a través de la experiencia de la palabra de Dios. La inteligencia es la comprensión de esa sabiduría mediante su aplicación. La verdadera sabiduría debería permanecer en el primer plano de nuestra vida. La palabra de Dios debería ser el primer plano de nuestras vidas. Debería ser la meta en cual nosotros buscamos. El padre debería instalar en sus hijos el valor de la sabiduría de Dios. Pero ¿qué instalamos en nuestros hijos? Acá en el curso. ¿Qué es lo más importante acá? La educación. No la educación de la palabra de Dios. Es la educación. ¿La educación de qué? Del mundo. Y esa educación del mundo, ¿en qué filosofía se basa? En el mundo. Del mundo. Entonces, cuando nuestros hijos llegan a la casa y empiezan a hablar la filosofía del mundo, no deberíamos sorprenderlos. Porque en la casa no hacemos nada, pero en el colegio son 8 horas, siendo indoctrinados con la filosofía del mundo. La verdadera sabiduría, una vez más, es el primer plano, debería ser el primer plano o meta de nuestros hijos. ¿Y qué va a hacer esa sabiduría? Va a protegernos y va a vigilar por nosotros. Mira el versículo 7 y 9, es donde nuestra teología y creencia se encuentra en acción. Lo principal es la sabiduría. ¿Cómo se dice? Adquiere sabiduría, y como todo lo que obtengamos adquiere inteligencia. Estímala y ella te ensalzará. Ella te honrará si tú la abrazas. Si tú abrazas la sabiduría. Guirnalda de gracia pondrá en tu cabeza. Corona de hermosura, ¿de qué? Te entregará. Yo quiero que ustedes vean la magnitud. La magnitud, lo que está diciendo acá. Lo principal que deberíamos enseñar a nuestros hijos es que la palabra de Dios. Lo principal que deberíamos enseñar a nuestros hijos es la palabra de Dios. No pierde el punto. Si no escucha nada hoy día, escucha eso. Lo principal que tú tienes que enseñar a tus hijos es la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso debería ser el centro de la enseñanza de nuestros hijos. Pero hacemos que nuestra fe gire en torno de nosotros mismos. La educación, el trabajo, lograr sacar títulos. Y una vez más, yo no estoy en contra de los títulos. Pero muchas veces esos títulos van en primer prioridad de Dios. Nuestra palabra a veces dice, amo al Señor, pero nuestras acciones dicen, no lo amo. Y eso es lo que estamos viendo, porque hay una desconexión entre decir, yo amo a Dios, yo quiero criar mis hijos en el temor del Señor, pero no enseño la palabra de Dios. Tú puedes imaginar, esperar algo bíblico cuando no enseña algo bíblico. Como algo va a aparecer de la nada. No. Nuestros hijos son pecadores. ¿Nuestros hijos son santitos? No. No son santitos. Ellos son, miren, porque yo escucho eso, ay, los niños son inocentes. ¿Son inocentes los niños? No. ¿Quién tiene padres? ¿Quién son padres acá? Lo saben. Ellos no son inocentes. Ninguno de ellos. Pero yo creo que ustedes ven, hay una desconexión entre lo que nosotros decimos y cómo nos comportamos. Nosotros decimos que amo al Señor, pero después enseñamos a nuestros hijos a amar el trabajo más. Después enseñamos a nuestros hijos a amar la educación más. Enseñamos a nuestros hijos a amar la libertad. Enseñamos a nuestros hijos que deben seguir sus pasiones en vez de a Dios. Isaías 29:13 describe
algunos de nosotros, cuando dice Isaías 29:13. Amén. Por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón. ¿Y su qué? Veneración hacia mí es solo una tradición aprendida ¿de qué? memoria. De memoria. ¿Qué es una tradición aprendida de memoria? Costumbre. ¿Qué más? Hábito. Algo cultural, tradición, creencia. ¿Lleva mucho mente? No lleva mucho mente. Es como jugar un partido, algo así, solamente por diversión. O, ¿cuál es el número de mi esposa? No lleva mucho mente. Él dice, es solo una tradición aprendida de memoria, pero no está acá, no está en su corazón. Si buscamos la sabiduría con todo nuestro corazón, por encima de todas las cosas, el Evangelio debería cambiar cada aspecto de nuestras vidas. Debería cambiar cómo nosotros manejamos el dinero. Debería cambiar nuestra inmadurez. Debería cambiar cómo nosotros reaccionamos. Debería cambiar cómo vemos la iglesia. Debería cambiar cómo vemos los estudios. Debería cambiar cómo vemos el trabajo. El Evangelio debería impactar cada área de nuestras vidas. ¿Qué música escuchamos? ¿Qué libros leemos? Todo el Evangelio impacta. ¿Cómo nos vestimos? Todo impacta. El Evangelio siempre va a alcanzar cada área de tu vida. Así es, amén. Hoy, no mañana, no cuando seamos glorificados, hoy. Pero no vemos el valor de la sabiduría. Cada aspecto de nuestras vidas debe ser impactado por el Evangelio. Y el Evangelio debería, escúchame, transformar. El Evangelio debería transformar. Si antes robaba, ya dejo de robar y ahora uso el dinero que yo gano honesto para ayudar a los hermanos. Eso es lo que hace el Evangelio. Hay una transformación radical. Acá y acá. Acá y acá. No se puede separar en la mente y el corazón. Y el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Yo quiero que ustedes capten lo que un padre le está enseñando a su hijo. Valora la palabra de Dios. Debería ser nuestro mayor esfuerzo es buscar la palabra de Dios. Mira, si tiene un niño pequeño como Karina y tiene que levantarse a las 2, escucha algo. Lee la palabra de Dios. Si tiene que estar en el trabajo y hay tiempo, lee la palabra de Dios. Escucha una prédica. Lee un libro. Lleva un libro. Habla con tus compañeros de trabajo de la U de la palabra de Dios. Pero debemos valorar la palabra de Dios. Debemos honrarla. Y yo quiero que ustedes vean esto. Nosotros vamos a ser honrados. Dice el versículo, estímala y ella te ensalzará. Y ella te honrará si tú la abrazas. Mira, vamos a ser honrados por Dios si nosotros valoramos la palabra de Dios primero. Vamos a ser honrados, mejor dicho. El Padre honró al Hijo porque se humilló dejando el cielo y obedeció en la obediencia, obedeció en la muerte. Él vivió toda su vida dándole al Padre, obedeciendo al Padre y finalmente fue exaltado a la diestra del Padre, a donde estaba. Y nosotros vamos a ser honrados por el Padre cuando nosotros obedecemos fielmente a su palabra. Tú ves la conexión. Honra, ama la sabiduría y esa sabiduría te va a llevar a ¿qué? A la obediencia.
obediencia. Sí, siempre vamos a sacar la obediencia. Obediencia, obediencia, obediencia. Pero obediencia girado o llevado, impulsado por el amor a Dios. Somos honrados cuando nos sometemos a la palabra de Dios. No estoy hablando de la fe basada en el trabajo o ganar nuestra salvación. Estamos hablando de obedecer que brota de la regeneración. Eso es lo que estamos hablando. Entonces, dos cosas que tienen que pasar para poder aplicar esta verdad. Uno, tenemos que estar determinados a obtener la sabiduría de Dios. Determinados a obtener la sabiduría de Dios. El único ejemplo que a mí me gusta es cuando una pareja se conoce y se quiere casar. Ellos hacen todo lo posible para casarse, tenemos que hacer esto y esto y esto, y esto, y trabajan. No importa lo que está pasando alrededor, ellos están ahí en esa fila, porque tienen la meta de casarse. Tenemos que estar determinadas de obtener la palabra de Dios. Eso no solo significa que leerla, eso es lo mínimo. Leerla, estudiarla, masticarla como chicle, masticarla, aplicarla en tu vida. Entonces la primera cosa, tenemos que estar determinados, buscar la sabiduría. Y segundo, tenemos que verla como la posición más grande que nosotros podemos obtener en este mundo. Si tú no lo ves como lo más grande, chao. Va a estar en tu Biblia, va a estar en tu cartera, va a estar en tu mochila, pero nunca va a salir. Lo va a leer, pero nunca lo va a aplicar. Va a venir los domingos, pero entra y sale sin transformación. Tenemos que verla como la posición más grande que tenemos. Eso es lo que tenemos que hacer. Yo tengo una moto, a mí me encanta, apasionado por las motos. Pero si tú crees que yo voy a faltar la iglesia por hacer un viaje, no lo voy a hacer. Es un material, perdiendo valor cada día. Esto perdiendo valor cada día. Esto perdiendo valor cada día. Esto nunca pierde valor. Nunca pierde valor. Amén. Jamás. Pero lo tratamos como nada. Lo tratamos como celular. No debería ser así. La mayoría de nosotros nos cuesta a poner a Dios en primer lugar. Nos cuesta. Pregúntate, ¿es Dios y su palabra la prioridad de su vida? Es Dios y su palabra la prioridad de su vida. Este tiempo vamos a orar para que veamos la importancia de la palabra de Dios como la principal prioridad en nuestras vidas. Eso es lo que vamos a orar. Amén.